Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, un hombre que con su encanto y talento ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no solo vamos a hablar de sus papeles en las novelas o de sus impresionantes looks en la alfombra roja, no. Hoy nos vamos a centrar en una declaración muy especial, una declaración que, literalmente, te va a robar el aliento. Una declaración que nos muestra la profundidad de su ser, su manera de pensar y, por qué no, un poquito de ese amor eterno que todos buscamos. Así que si son fans de Kerem, si les encantan las historias de amor, o simplemente les gusta saber un poquito más sobre la vida de sus ídolos, este vídeo es para ustedes. Prepárense para emocionarse, para reflexionar y, por supuesto, para suspirar un poco, porque ¿a quién no le gusta un poco de romance en su día? Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí compartimos chismes, análisis, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Así que únanse a la comunidad, que la pasamos genial. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desentrañar juntos esa declaración que nos tiene aquí. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, Kerem Bürsin, a lo largo de su carrera, ha compartido muchas reflexiones sobre la vida, el amor, el éxito y la felicidad. Pero hay una declaración en particular que destaca, una que parece resonar profundamente con su filosofía y que nos da una visión más íntima de sus pensamientos sobre el amor, la relación y la conexión humana. Esta declaración, que ha sido repetida en diferentes entrevistas y eventos, pero que esencialmente se resume en una idea central: el amor es la base de todo. El amor es la energía que nos impulsa, la que nos conecta y la que nos hace mejores personas. ¿Y por qué es tan poderosa esta declaración? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, es una afirmación simple, directa y que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Todos anhelamos amar y ser amados, y escuchar a alguien como Kerem, a quien admiramos, expresar esta creencia, nos da esperanza y nos recuerda la importancia de este sentimiento en nuestras vidas. Es una afirmación que rompe barreras y nos unifica, porque el amor, en su esencia, es un lenguaje universal. No importa de dónde vengamos, cuál sea nuestra cultura o nuestras creencias, el amor es algo que todos podemos comprender y sentir. En segundo lugar, la declaración de Kerem no se limita solo al amor romántico. Él habla del amor en un sentido más amplio, el amor a la familia, a los amigos, a la naturaleza, a la vida. Es un amor que implica respeto, compasión y empatía hacia los demás y hacia el mundo que nos rodea. Esta amplitud es crucial. Reducir el amor a una sola dimensión, la romántica, sería limitarlo y empobrecerlo. Kerem nos invita a expandir nuestra visión, a reconocer que el amor se manifiesta en múltiples formas y que cada una de ellas es valiosa e importante. El amor a la familia nos da raíces y un sentido de pertenencia. El amor a los amigos nos brinda apoyo y alegría. El amor a la naturaleza nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. El amor a la vida nos impulsa a disfrutar cada momento, a aprender, a crecer y a superar los desafíos. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, esta declaración es auténtica. Kerem no solo la dice, sino que parece vivirla. A través de sus acciones, de sus entrevistas y de su comportamiento en general, demuestra que cree en lo que dice. Se preocupa por causas sociales, defiende los derechos de los animales, y siempre muestra una actitud positiva y optimista hacia la vida. Esto hace que sus palabras sean aún más convincentes y que su mensaje llegue a nosotros de manera más profunda. La autenticidad es el ingrediente secreto de la conexión. En un mundo lleno de apariencias y superficialidad, la autenticidad brilla con luz propia. Kerem no intenta ser alguien que no es. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Esta transparencia genera confianza y nos permite acercarnos a él, sentir que lo conocemos, que lo entendemos, que compartimos valores y aspiraciones. Ahora, ¿cómo podemos ver esta declaración reflejada en su trabajo? Pues si analizamos sus papeles, notaremos que muchos de sus personajes están marcados por la búsqueda del amor, la superación de obstáculos y la conexión humana. Por ejemplo, en la serie Love is in the Air, su personaje, Serkan Bolat, experimenta una transformación notable cuando se enamora de Eda.
Pasa de ser un hombre frío y distante a alguien más abierto, sensible y dispuesto a luchar por el amor. Serkan Bolat, al principio, es un hombre atrapado en su propia coraza. El éxito profesional, la ambición y el control son sus prioridades. El amor en su mundo parece ser un elemento secundario, incluso un obstáculo. Pero la llegada de Eda cambia todo. Ella lo desafía, lo desestabiliza, lo saca de su zona de confort. A través de su amor, Serkan aprende a ser vulnerable, a expresar sus sentimientos, a valorar la importancia de las relaciones humanas. La transformación de Serkan es un reflejo de la transformación que todos podemos experimentar cuando nos abrimos al amor. Es un recordatorio de que el amor, en su esencia, es un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Y esto no es casualidad. Kerem, con su interpretación, nos muestra la importancia del amor en la vida de las personas. Nos enseña cómo el amor puede transformar, sanar y dar sentido a nuestras vidas. En sus entrevistas, Kerem suele hablar sobre la importancia de la autenticidad en la actuación, de conectar con las emociones reales y de transmitir sentimientos genuinos. Y creo que esto es precisamente lo que hace que sus personajes sean tan creíbles y que nos lleguen al corazón. Su compromiso con la autenticidad es lo que le permite construir personajes complejos y multidimensionales. No se limita a representar una emoción superficial, sino que se sumerge en la psicología del personaje, explora sus miedos, sus anhelos, sus contradicciones. Esta profundidad es lo que hace que sus personajes sean memorables y que nos inviten a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Pero, ¿qué significa realmente el amor eterno para Kerem Bürsin? ¿Cómo lo define? Aunque no existe una definición literal, podemos deducir, a través de sus palabras y acciones, que para él el amor eterno no es solo un sentimiento romántico que dura para siempre. Es algo más profundo. Es una conexión basada en el respeto, la admiración, la confianza y la complicidad. Es un amor que se alimenta de la comunicación, del apoyo mutuo y de la aceptación incondicional. El amor eterno, en la visión de Kerem, es un viaje, no un destino. Es un proceso continuo de crecimiento, de aprendizaje y de adaptación. Es un compromiso que se renueva cada día, que requiere esfuerzo, paciencia y dedicación. Es un amor que se construye sobre cimientos sólidos, como el respeto, la admiración y la confianza. Estos cimientos son esenciales para resistir los desafíos que inevitablemente se presentarán en el camino. Es un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Un amor que se fortalece con el paso de los años y que nos impulsa a crecer y a ser mejores personas. En definitiva, el amor eterno para Kerem es una fuerza vital que nos da sentido, nos llena de alegría y nos permite disfrutar plenamente de la vida. El amor eterno no es una fantasía idealizada. Es una realidad posible, pero que requiere trabajo y compromiso. Es un amor que no teme las dificultades, sino que las utiliza como oportunidades para fortalecerse y para crecer juntos. Es un amor que nos libera de nuestros miedos, que nos permite ser nosotros mismos, que nos impulsa a perseguir nuestros sueños y a vivir una vida plena y significativa. Y por supuesto, no podemos hablar del amor eterno sin mencionar la importancia de la conexión humana. Kerem siempre ha defendido la importancia de la empatía, la compasión y el respeto hacia los demás. Para él, el amor no es solo un sentimiento individual, sino una fuerza que nos une como seres humanos y que nos permite construir un mundo más justo y solidario. La conexión humana es la base de una sociedad sana y equilibrada. Kerem nos recuerda que todos estamos interconectados, que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y que tenemos la responsabilidad de cuidar y de proteger a los que nos rodean. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y sus experiencias. La compasión es la capacidad de sentir dolor por el sufrimiento ajeno y de actuar para aliviarlo. El respeto es la capacidad de reconocer el valor y la dignidad de cada persona, independientemente de sus diferencias. Esta visión del amor es fundamental para entender la declaración de Kerem y para apreciar la profundidad de sus pensamientos. Él nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor en nuestras vidas y a cuestionarnos cómo podemos amar mejor, cómo podemos ser más compasivos y cómo podemos contribuir a construir un mundo más lleno de amor y de conexión humana. Su invitación es clara y directa: amemos más, seamos más compasivos, conectemos más. Es una invitación que nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a abrir nuestros corazones y a transformar el mundo que nos rodea. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin sobre el amor es mucho más que una simple frase.
Es una filosofía de vida, una guía para vivir de manera plena y auténtica. Es un recordatorio de la importancia de amar, de ser amados y de conectar con los demás. Es un llamado a la acción para construir un mundo más lleno de amor y de esperanza. Su mensaje es simple pero poderoso. El amor es la base de todo. El amor es la energía que nos impulsa, la que nos conecta y la que nos hace mejores personas. Esta es una verdad que todos podemos reconocer, que todos podemos sentir y que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado y que se hayan sentido inspirados por las palabras de Kerem Bürsin. Creo que es importante recordar la importancia del amor en nuestras vidas, y que figuras como Kerem, con sus reflexiones, nos recuerdan la belleza de este sentimiento y nos animan a vivir una vida más plena y auténtica. La influencia de Kerem va más allá de su trabajo como actor. Es un ejemplo a seguir, un modelo de conducta que nos inspira a ser mejores personas, a vivir con propósito y a abrazar la vida con pasión y alegría. Su mensaje es un regalo para todos nosotros, un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantó compartir con ustedes mis pensamientos sobre la declaración de Kerem y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que este vídeo les haya recordado la importancia de amar, de ser amados y de conectar con los demás. Espero que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas y a tomar medidas para vivir una vida más plena y auténtica. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? ¿Creen que el amor es realmente la base de todo? ¿Cómo definen ustedes el amor eterno? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la conversación. Compartan sus experiencias, sus reflexiones, sus ideas. Juntos podemos crear una comunidad más fuerte y más conectada. Y como siempre, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Su apoyo es fundamental. Cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por el entretenimiento y por todo lo relacionado con el mundo de Kerem Bürsin. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.